somos cada vez más dependientes del cobre. Nuestra industria manufacturera en estos instantes está pasando casi al cuarto lugar en nuestro aporte al PIB. Se está transformando en algo irrelevante. El cobre es el sueldo de Chile, como se decía antes. Alguna vez se dijo que es la viga maestra de nuestra economía. Yo quiero recordar que nadie previó el aumento del precio del cobre como el que tenemos hoy. Hasta hace algunos años el precio del cobre era muchísimo menor y como que Chile obtuvo ganó una especie de lotería, de polla, que de repente sin saberlo cómo, el precio aumentó y un raudal de dinero, o llegó dinero a raudales a nuestro país. Yo quiero recordar que cuando asumió Patricio Aylwin, cuando se fue Pinochet y asumió Patricio Aylwin, comenzó la concertación, la producción de cobre estatal era del 70% versus el 30% de la producción privada. Cuando se fue Bachelet, es decir, cuando terminó la concertación en el gobierno, era exactamente al revés. 30% de producción estatal, 70% de producción privada. Se habían invertido los papeles totalmente y por lo tanto hubo un proceso de privatización de las minerías. Más que de privatización, digamos que un desarrollo gigantesco de la minería privada versus la minería estatal. En estos momentos se vive una especie de fiebre del cobre en el norte del país, todos lo sabemos. Han aumentado los sueldos enormemente, se pagan bonos millonarios, Codelco paga bonos de 20 millones de pesos, hay una cantidad de chilenos que está emigrando hacia el norte, yéndose a vivir al norte, peruanos, bolivianos que están trabajando en el norte. Se vive un mundo de fantasía económica. Algunas cifras. La minería es el 15% del PIB chileno. De la minería viven cerca de 250.000 personas directamente empleadas, ya sea por empresas directamente mineras o por contratistas. Más de la mitad de la inversión extranjera va a la minería. Más del 18% de los ingresos totales del Estado vienen del sector minero. Las mineras privadas representan más del 50% de lo que pagan todas las empresas chilenas de impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas. Algunos datos más. Y aquí vienen los problemas. El cash cost, que es el costo operacional de las empresas mineras, que es un costo que permite comparar con otros establecimientos extranjeros, aumentó del 2007 al 2012 en un 46%. En cambio, en el mundo aumentó solo en un 15%. Atención con eso. En este ambiente en que, según Patricio Meller, investigador, economista de la Universidad de Chile, el cobre para nosotros es mucho más importante que el petróleo para Arabia Saudita. Él dice que si se hubiesen mantenido los precios de la década del 90, el PIB chileno sería un 45% menor, o sea, seríamos casi la mitad de menos ricos de lo que somos hoy día. Estaríamos lejos, si es que algunos creen que el desarrollo está a puertas, estaríamos lejos de esa meta, pero absolutamente, el cobre es fundamental. Pero aquí vienen algunos datos. Codelco es el 11% del mercado mundial del cobre y resulta que en los últimos 10 años Codelco invirtió 22.000 millones de dólares. ¿Y sabe lo que ocurrió? La producción se mantuvo. Si en el año 2003 Codelco producía 167 millones de toneladas, el año 2012 produjo 164 millones, incluso 50.000 toneladas menos que la meta. Si a enero de este año, en relación a enero del año 2012, la producción chilena aumentó un 10,1%, Codelco lo hizo solo en un 1,4%. Codelco cada vez más atrás, más retrasada, quedándose con un paso de tortuga frente al resto de la minería. Los salarios mineros se han aumentado en un 82% en los últimos 10 años. En los últimos 10 años también los costos de inversión han crecido 3 veces y Codelco está inmerso en medio de estas cifras. Pero atención, Codelco ha obtenido los peores resultados desde el año 2003, el año 2012. Se conocieron estos resultados hace algunos días. Las divisiones productivas de Codelco lograron ganancias de 567 millones de dólares, bajaron un 64% en relación al 2011. Voy a repetir la cifra. Las divisiones productivas de Codelco bajaron sus ganancias en un 64% en un año. Atención, Chuquicamata, ese mineral abierto, a rajo abierto más grande del mundo, perdió plata el año pasado, 233 millones de dólares, saldo absolutamente negativo, pero también perdió El Salvador, también perdió Ventanas.
Las ganancias de Codelco fueron de 3.875 millones de dólares, los excedentes fueron 7.518, pero las ganancias 3.875. Pero esas 3.875, 3.030, un poco más de millones de dólares, son por la venta a Anglo American de parte de su participación. Todos sabemos el lío que hubo entre Codelco y Anglo American. Si usted le saca los resultados, esos resultados, las divisiones productivas, insisto, ganaron solo 567 millones de dólares. Hay que señalar que un 9,8% bajó el precio del cobre, es verdad, del año pasado, pero Codelco tuvo gastos administrativos y operacionales que han subido desde el año 2005 hasta el 2012 6 veces. Se lo repito, Codelco ha aumentado sus costos administrativos y operacionales desde el 2005 al 2012 en 6 veces. El cash cost, ese famoso parámetro que sirve para comparar distintas empresas mineras en el mundo, ha subido 14 veces. Sí, 14 veces en Codelco. Desde el 2011 al 2012, los aumentos del costo de Codelco es de un 40% y se debe todo esto a sueldo, a menor productividad laboral, a los costos decrecientes de la ley del mineral, es decir, a muchas razones. Y uno se empieza a preguntar qué está pasando con Codelco, qué pasa con su administración. No la actual, porque la actual también es heredera de las que vienen. ¿Qué pasa con Codelco? Fíjense que en Codelco se pagan millonarios bonos, hay algunas prácticas que son incompatibles con la situación económica que se vive en Codelco y además incompatibles con una empresa estatal, que tiene que ser una empresa muchísimo más austera, más modesta, una empresa del Estado que pertenece a todos los chilenos. Hay muchos contratistas ex Codelco. No está claro exactamente cómo se asignan esos contratos. Hay hartos amigos, eso sí, y cuando se pregunta por qué es así, dicen es que siempre ha sido así. Lo cierto es que Codelco ha tenido muchísimos problemas ambientales con ventanas. A propósito de la expansión de Andina, dice que solo se van a afectar 4 glaciares, porque el gerente general, el Tomás Keller, que dirige Codelco, dijo que eran glaciales. Parece que no había leído el informe y dio una conferencia de prensa donde no sabía ni siquiera pronunciar la palabra de lo que iba a afectar. Y la pregunta es si es que Codelco no podría, si es que siguen las cosas así, transformarse en algo bastante irrelevante. Hay economistas que en estos instantes están diciendo que ha terminado el superciclo de los commodities, entre ellos del cobre, y por lo tanto la tendencia tendría que ser a la baja. Con estos costos, ¿qué va a hacer Codelco? ¿Es que va a ser una empresa que solo va a permitir pagar a los trabajadores, pagar los bonos y ser cada vez menos importante para nuestro país? Esa es la pregunta. Y lo otro, ¿alguna vez van a mejorar sus estándares ambientales en serio? Porque Ventana, la verdad, es que ha sido una vergüenza. Los desafíos para Codelco son enormes y las últimas cifras son horribles.